bendiga, hermanos, Dios les cuide y Dios les guarde, y que la paz del Señor esté sobre ustedes cada día y haga al Señor resplandecer su gloria sobre ustedes. Amén. En este día vamos a hablar de un tema muy especial, y yo le puse por título a este mensaje: la medicina gratuita. Y bueno, voy a explicarle un poquito acerca de esta medicina, y voy a hablarles un poco acerca de esta medicina con un ejemplo que está en las Escrituras, y es el caso de Esteban, un siervo fiel del Señor, que se encuentra en la historia de la defensa y la muerte de Esteban. Se encuentra en Hechos capítulo 7. Amén. Y dentro de este capítulo se encuentra cómo él defendía el evangelio de Jesucristo, explicaba, exhortaba, enseñaba este misterio que se había revelado, y lo defendía con ese denuedo, con esa pasión. Pero esto enfurecía a aquellos que no estaban de acuerdo, que todavía el Señor ellos no habían dejado de entrar a Dios en su corazón. Amén. Y al final de este capítulo, en los versículos del 54 al 56, vamos a ver cómo esta medicina gratuita que nos ha dado el Señor nos ayuda a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Amén. Y leemos la palabra del Señor bajo la bendición y la unción del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos 7 del 54 al 56. Dice el Señor, dice la palabra: oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Señor, venimos ante ti, Señor, humillados, Señor, con un espíritu dispuesto a ser enseñados, Señor, ante tu trono de gracia, Padre, dándote la gloria, la honra y la alabanza, Señor, que solo tú mereces, Señor. Padre, trata con cada corazón, Señor, con cada persona que esté viendo, Señor, y oyendo este video, Señor. Habla a sus vidas, habla a sus almas, Señor, y que el Espíritu Santo se mueva, Señor, en ellos, y pueda ser implantada en buena tierra, Señor, esta semilla. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, aquí vemos cómo los fariseos se enfurecieron, ¿no? Muchísimo, cuando escuchaban a este jovencito hablando con ese amor, con ese denuedo, con esa pasión acerca del evangelio de Jesucristo, enseñándoles ese cordero, defendiendo ese cordero de Dios, porque él conocía que él era el Hijo de Dios, porque el Señor se lo había manifestado. Como decía el Señor, no se lo reveló carne ni sangre, sino el propio Padre que está en los cielos. Amén. Y entonces aquellos que se creían sabios, que se creían que se sabían toda la ley, tenían esos conceptos ya predichos en sus mentes y en sus corazones, y no querían escuchar las buenas nuevas del evangelio. No querían escuchar que había llegado ese Mesías prometido. No querían escuchar que había venido ese cordero, ese siervo de Dios que iba a venir a sufrir por nosotros. Amén. Y entonces ellos se enfurecieron en gran manera, al grado de matar a pedrada a este jovencito. Lo mataron. Pero
vemos un ejemplo de lo que esta medicina, porque esta medicina es el perdón, es una medicina que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros gratuitamente. Y está al alcance de todos y no cuesta nada, o sea, está al alcance del que quiera recibirlo, del que quiera tomar esa medicina. ¿Por qué? Porque sabemos que son cosas terribles que a veces les pasan a las personas. Yo entiendo que hay personas que han pasado por momentos muy difíciles, que tal vez para el sentimiento humano sea imposible de perdonar. Pero Dios te da la fuerza y Dios te da esa herramienta porque Él quiere sanar tu alma. Él quiere sanar tu alma y salvar tu alma. Y sabe que si tienes este peso del rencor, del odio, es algo que no te va a dejar entrar al reino de los cielos. Amén. Y esto era algo que conocía perfectamente Esteban. Sabía que el odio, el rencor, no lo iba a impedir a él llegar a ese trono de Dios que él estaba viendo. Amén. Y por esto es que cuando a él lo apedrean, él dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. ¿Qué estaba haciendo Esteban en este momento? Orando, clamando al Señor por estas personas que eran unos asesinos, que eran unos despiadados, pero que eran amados también por el Señor. Amén. Y vemos el ejemplo y la respuesta a esta oración en el caso de Saulo. Vemos que dice el versículo 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo era un hombre que perseguía la iglesia y quería que la iglesia, exterminar de la iglesia, porque era un fariseo y era una persona que era muy instruida en la ley. Amén. Y él los perseguía y por eso fueron puestos sus ropas como testimonio de que habían ejecutado a un siervo de Jesucristo. Pero gracias al Señor y a la misericordia de Él, que es grande, Esteban conocía y había tomado esa medicina gratuita que era el perdón. Él estaba perdonando a aquellas personas que los estaban matando, que le estaban lanzando piedra al grado de matarlo. O sea, me imagino que eran unas piedras inmensas que le darían en la cabeza, en el cuerpo, en la cara. Era horrible, hermano. Y él estaba orando al Señor, le decía: Señor, no les cuentes este pecado. Amén. Y más adelante vemos la respuesta a esta oración. Vemos que en las escrituras nos enseñan que hubo una persona, tal vez hubo muchas personas que llegaron al conocimiento de la verdad gracias a este mártir. Pero vemos en las escrituras a Pablo, que era ese joven Saulo. Y cómo el Señor trató con este joven, con este hombre, este varón, y que tuvo que venir el mismo Jesucristo en una visión para revelarle a él, para revelarse a él. Amén. Pero vemos cómo es la respuesta a esta medicina, cómo cambia nuestra vida, nuestro espíritu, esta medicina gratuita que el Señor nos ha dado. En las escrituras hay un proverbio que se encuentra en el Proverbios 17:22 y dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Y esto la ciencia lo ha comprobado, que la amargura, que el odio, que el rencor es algo que constriñe el cuerpo, lo debilita, lo va como envejeciendo, lo va entristeciendo. Amén. Y esto ya lo había dicho el Señor en su palabra. Pero dice: el corazón alegre constituye buen remedio.
Esa es la mejor medicina, hermanos, que el Señor nos ha dejado, el perdón. Sé muy bien que ahí donde estás tú, debes tener cosas en tu corazón que son difíciles de perdonar. Pero el Señor te está dando una medicina que es gratuita, que es el perdón. Y como lo dice la palabra, este remedio funciona en mi vida a través de una escritura. Y esa escritura es Primera de Pedro 2:23. Decía Pedro, decía: cuando el Señor, cuando a Jesucristo le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Dice, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Sé que debe haber cosas en tu vida que puedes decir, esto es imposible de perdonar. Pero yo te digo en este momento esta palabra que el Señor te está dando. Encomienda todas esas cosas a aquel que juzga justamente. Amén. Y libérate de ese peso que te está haciendo el rencor y la amargura y perdona. Tal vez tú digas que no es fácil, y sí, no es fácil cuando estás solo, pero tienes a Cristo, que Él pagó por tu paz, para que tú tuvieras paz, porque Él pagó por este remedio, por eso que es gratuito para nosotros, porque Él ya pagó el precio, amén. Y a ti no te cuesta nada, simplemente encomienda toda la causa a aquel que juzga justamente, como lo hizo Esteban, que él encomendó su espíritu al Señor y oraba por aquellos que los estaban apedreando. Otro ejemplo fue Jesucristo, nuestro Maestro. Él lo estaban colgando en un madero, lo asesinaron. Amén. Pero él los veía y decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba orando por nosotros. Él estaba orando por ese pueblo que le estaba apedreando, que le estaba escupiendo, que lo estaba maldiciendo, que lo azotaba, que le metía lanzas por el cuerpo, que le daba de beber vinagre. Él encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. ¿Amén? Y es nuestro Padre Celestial. Entonces te digo en este momento que tomes esa medicina que el Señor te está dando gratuitamente, porque ya Cristo pagó en la cruz por ella. Y es el perdón. Y sigues el ejemplo de Cristo, que oraba por aquellos que lo perseguían, que lo escupían, que lo maltrataban. Para que tú sientas lo que es la liberación de todas esas ataduras. Amén. Y de verdad que es una medicina que sana el alma. Hay medicinas que venden en las farmacias que es para el cuerpo. Y las pueden conseguir y las puedes agarrar y las puedes vender. Pero esta es una medicina que no se vende, hermano. Esta es una medicina que es gratuita. Y te digo que perdones, porque el Señor es grande en misericordia, y si tú le dices con un corazón humillado y con ese espíritu contrito: Señor, perdóname, ¿qué hace el Señor? Dice la palabra que Él perdona todo pecado, te limpia de todo pecado, y esos pecados los lanza al fondo del mar y no los recuerda más. Y cuando Él dice que no los recuerda más es porque no los recuerda más. Y cuando tú recuerdas tu pecado, aquello que tú hiciste en tu pasado, que sea testimonio de dónde Dios te libró, de dónde Dios te ha sacado. Y recuerda ese pecado y ve cómo el Señor te perdonó. Y tú puedes sentir ahorita una tranquilidad, porque tú dices: el Señor me ha perdonado. Aun cuando el mundo me juzga por un pecado que yo cometí en mi pasado, el Señor me perdonó.
Y eso te da paz. Pues esa misma paz recibirás cuando tú perdones. Recordemos que el Señor nos dijo, perdona para que tú seas perdonado. ¿Amén? Y cuando nosotros no perdonamos, difícilmente el Señor nos va a poder perdonar. Hay una historia en las Escrituras que dice el juez que perdonó a alguien que le debía. Y esta persona que él perdonó porque era misericordioso, salió y consiguió a alguien que le debía. Y en vez de mostrar la misma misericordia, no le mostró misericordia, sino que lo juzgaba. Y le decía, págame, págame. En cambio, y el Señor dijo, ¿por qué no mostraste tú la misma misericordia que yo mostré contigo? Y eso te lo dice el Señor a ti en este momento. El Señor te ha perdonado de tus pecados. Y si no le has pedido perdón a Dios, este es el momento. Dice la palabra del Señor que busque su perdón mientras Él pueda ser hallado. Dice el Salmos 32. Es un salmo hermoso que habla del perdón. Y Él dice que cuando el salmista decía que cuando él dice el Salmo 32:3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Por qué? Porque él decía, mientras callé. Cuando tú callas, cuando tú no confiesas, ese pecado está allí como un peso. Pero cuando tú lo confiesas al Señor, Él te perdona. Y de la misma manera, y debemos mostrar la misma misericordia que el Señor mostró contigo y conmigo, perdonando nuestros pecados y perdonar a aquellos que nos han faltado. Aun cuando aquel no cambie, aun cuando aquel siga en sus malos caminos, encomienda la causa a aquel que juzga justamente. Y allí tú vas a recibir esa paz que el Señor ya pagó por ti. ¿Amén? Entonces te invito a que tomes esta medicina que el Señor te está dando gratuitamente, que es el perdón. Que perdones a tu enemigo, que perdones a los que te ultrajan, que perdones a los que hablan contra ti, a los que te han causado un dolor grande. Porque sé que hay cosas que pueden ser imperdonables, pero no lo son, hermano. No hay pecado imperdonable, porque el Señor nos perdonó y nos limpió de todas nuestras manchas. Y Él quiere que nosotros seamos así, que sigamos sus pisadas y sigamos su ejemplo. Y hagamos como hizo Esteban, que aun cuando lo estaban matando, lo estaban ejecutando, él oró por aquellos que los estaban asesinando. Y le dijo, Señor, no les cuentes este pecado. Y Dios te bendiga, recibe al Señor en tu vida, que es lo mejor que nosotros podemos tener, que es una alegría. Y aun cuando estemos en aflicción, en enfermedades, el Señor nos sostiene con sus fuerzas. Pero debemos dejar todas las cargas a los pies del Señor. Y una de ellas, la más grande, puede decirse ese rencor, ese odio que puedas sentir en contra de una persona. Dios te bendiga y que el Señor bendiga tu alma, prospere tu alma y que la haga y que te ayude a perdonar como Él nos perdona a nosotros diariamente. Amén. Dios bendiga tu vida y que este mensaje, esta palabra sea de bendición para ti. Amén.